Hola, buenas. Esperemos que se escuche bien. Vamos a ir esperando que llegue gente. Si es que llega alguien. Si no llega nadie, bueno, va a ser un momento sumamente interesante. Porque bueno, qué sé yo. Si alguien me sorprende hablando solo al celular en medio de la cuarentena, va a pensar que me afectó más de lo que afecta habitualmente una cuarentena. Una de mis hijas ya dice que parezco un linchera, así que voy a tener que ir a cortarme la barba, arreglarme el pelo, todas estas cosas que uno va a poder hacer una vez que concluya la cuarentena. Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? Vamos a intentar proponer algunas cosas en relación a la resiliencia y el humor que nos ayuden a llevar mejor este momento, a pasarlo mejor nosotros, a prepararnos para cuando termine, porque gran parte de las adversidades o las adversidades también tiene que ver con que uno se prepare para cuando la adversidad pase, porque no todo es, no todo tiene que ver con que esté todo mal, sino que también podernos preparar para cuando la adversidad termine, que es algo así como, si se quiere, avisorar el fin de algo, el término, ¿no? Si se quiere, como cuando usted está en una situación del tipo que sea y dice, bueno, a ver qué va a pasar cuando termine, cómo voy a estar cuando esto pase, cómo irá a finalizar, cuánto falta. Bueno, pesimistamente plantearlo en términos de cuánto falta, uff, qué terrible, qué peso. Optimistamente podría decir, a ver, ¿qué vamos a hacer cuando esto pase? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Qué va a ser lo primero que voy a hacer? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién voy a visitar? ¿A dónde me gustaría ir? Etcétera. Entonces, todas estas cosas, María Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Lo está viendo? ¿Está escuchando también? Este, entonces, todo esto tiene que ver un poco con cómo nos vamos anticipando a el fin del, hola, de nuevo. María Cristina. Bien, acá estamos. Nélida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién es el profesor? No sé, todavía no llega. A mí me pusieron acá adelante a decir estas cosas, Nélida, pero espero que el profe llegue en cualquier momento. Mira. No, yo soy el profe de resiliencia y humor. Mi nombre es Alejandro Cárdenas para aquellas personas que no me conocen. También para las que me conocen, digo, no hay mucha diferencia de nombre entre las que me conocen y las que no me conocen, igual me llamo de la misma manera. No es que tengo un nombre para las personas que me conocen y otro distinto para aquellas que me conocen. Es más o menos el mismo, no hay mucha diferencia. He trabajado en eso de intentar hacer algo diferente entre los que me conocen y los que no, pero no me resulta. Así que mi nombre es Alejandro Cárdenas, soy psicólogo. La idea es, como les dije, plantearles algo en relación a esto de la resiliencia y el humor, que ya hemos ido aclarando en algunas anticipaciones o algunos encuentros anteriores, que el humor estrictamente no es solo contar un chiste. Yo ya he dicho que mi habilidad no es contar un chiste porque no me salen bien, me olvido la mitad, los cuento mal, los cuento mal. Eh, pero bueno, si usted tiene habilidad para hacerlo, hágalo. Así que en eso estamos. Bien, entonces la capacidad que tenemos de anticiparnos o de planificar cómo va a ser, se escucha bien, si se escucha bajo me dicen para subir la voz. Eh, si la voz no le gusta ya tampoco podemos hacer mucho más porque es la que tengo, pero ¿cómo decir? Bueno, esto, anticiparnos al final, es decir, cómo nos gustaría, qué vamos a hacer, etcétera, habla bien de nosotros y de nuestra capacidad anticipatoria o de imaginar cómo es cuando termine, ¿no? Porque hay personas, viste, que dicen, no, de esto no salimos, esto es terrible, mira la cantidad de gente que se murió en Italia, mira la cantidad de gente que se muere. Sí, hay mucha gente que se muere.
De hecho, digamos, sin ir más lejos, nos vamos a morir todos en algún momento. Pero este no es el momento. Entonces, ¿por qué no? Porque no va a ser ahora. Yo tampoco sé cuándo, pero creo que ahora no. Entonces, el tema es que tengamos esa capacidad de anticiparnos, de no colgarnos, de no pegarnos, de no, si se quiere, crear esa simbiosis entre la muerte y el momento. No es así, estamos en una situación de cuarentena y de nuevo la capacidad de avisorar un fin y que ese fin sea favorable para nosotros, habla bien de nosotros. Entonces está bueno eso, tratar de anticiparnos positivamente a lo que vendrá. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Se escucha bien, dice. Si subís algo, mejor. La mesa, ¿querés que suba la silla? No. No sé, ahí creo que es todo lo fuerte que puedo hablar. Puedes subir el volumen del aparato que estás usando o bien a usar auriculares. Creo que esas son las recomendaciones que estamos haciendo para escuchar bien las clases o los encuentros. Bien, a mí se me ocurrió lo siguiente. Tengo un machete, una ayuda a memoria, una pequeña pauta para ir ordenándome, porque si no, evidentemente, estamos, Alicia Rizzo, bueno, vamos tratando de ordenarnos un poco, por lo menos yo. Usted no tiene por qué ordenarse porque bueno, tengo que hacerlo yo. Bien, entonces, el humor, cuando lo pensamos como un recurso resiliente, no es contar un chiste. Contar un chiste también, digo, porque usted tiene la capacidad de contar un chiste, no es gran cosa. La gente sobrevalora la capacidad de contar chistes. Usted, si no le sale bien, anótelo en un papelito. Si en algún momento a alguien se le ocurre decir, uy, contemos chistes, usted no se sabe ninguno, agarre, anótelo, llévelo en el celular, qué sé yo, y lo lee, lo cuenta lo mejor que pueda, le va poniendo ciertos énfasis, va haciendo los usos de su voz, tiene que aprender a usar su recurso, la voz es un recurso, entonces usted dice, y estaba, qué sé yo, vea bien el contexto, vio, porque por ejemplo en este contexto que estamos en Semana Santa, uno no podría decir, estaba Jesús crucificado y entonces, ¿sí? Ese tipo de chistes o ese tipo de situaciones en este contexto no las mencionamos porque no van. Entonces hacemos lectura de contexto y cuente un chiste. Hágalo, practíquelo, qué sé yo, es un poco sonso, pero muchas de las habilidades que requerimos para contactarnos con las demás personas las podemos ensayar. Es decir, que si usted está solo en su casa, en esta cuarentena más que nada, dedíquese a ensayar esas cosas, a ver cómo me sale la voz cuando cuento un chiste, grábese, vaya familiarizándose con el uso de su voz, con su imagen, etcétera, que es sumamente interesante y muy bueno. Acá viene el encargado técnico de estas grabaciones que viene a ver si tengo todo en orden. Visto que tengo todo en orden, se retira el joven. Si no lo tuviera todo en orden, realmente me golpea, porque eso es lo que hace. Bien, entonces, vamos. Lo primero que tendríamos, Susana Faraón, ¿cómo contábamos los cuentos? Exactamente, muy bien lo de Susana Faraón, que dice cómo contábamos los cuentos a las hijas. Sí, claro, viste, lo iba contando, y uno les contaba los cuentos. Yo le contaba historias a mis hijas, la mayoría de las veces las historias que les contaba eran unos inventos bárbaros, y ellas después me pedían que les contara una de mis historias. Algunas eran reales, algunas eran verdaderas, por decirlo de alguna manera, tomando verdadero como un adjetivo circunstancial. Pero en realidad también vamos a decirlo con claridad, cuando usted se decide a contar una historia, la verdad es optativa. Me refiero a cuando usted quiere contar una historia para amenizar una charla, para celebrar que está con alguien. No, la verdad es como, sí, mire, vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Si uno respondiese a la pregunta ¿quién es o quién soy yo? Diría, en mi caso soy Alejandro, nací tal fecha, en tal lugar, mi madre, mi padre eran fulano y mengano, estudié en tal primario, en tal secundario, luego fui a la universidad, me recibí, trabajé y acá estoy. Todo eso es una vida, ¿no? Es una vida, digamos,
cronológicamente escrita y no ocuparía más de media página, convengamos, siendo generoso. Pero cuando usted le pone un poco de onda al cuento, a contar su historia, usted le va poniendo ciertos detalles, ¿no? Y estaban tocando, y fui al baile, entonces conocí, y era tal lugar, y estaba adornado con tales cosas. Hay personas que cuando cuentan esas historias le van poniendo de más al detalle. Y a veces se le pasa la mano con el condimento, ¿me entiende? Se le pasa la mano con el acompañamiento. Es decir, estaba rica la carne, pero le pusiste mucha sal. Entonces, tenemos que autorregularnos y para eso vamos a ver algunas cosas. Tenemos que autorregularnos, es decir, que la historia tiene que tener un sentido, no tenemos que perder el foco de qué es lo que estamos haciendo y allí tal vez hay una claridad fantástica. ¿Cuál es esa? Si usted está contando una historia para entretener, tiene que hacerla entretenida. Si está contando una historia para informar, el objetivo es otro. Si está contando una historia para darse a conocer, si está contando una historia para lo que sea, el objetivo que usted tiene al contar la historia, eso es lo que usted tiene que tener claro. La memorización de algunos de esos detalles, de algunas de esas características, usted las va condimentando. ¿Dónde entra el humor en todo eso? Y que cuando le falta un detalle, usted rápidamente lo mecha con algo. Es decir, está preparando algo en su casa, le faltó, no sé, sémola y cazó otro polvo y se lo puso, qué sé yo. Entonces va colocándole condimentos que le permiten ir narrando esa historia. Entonces todo eso es el humor. El humor no es solo contar el chiste, sino la capacidad que tenemos de contar historias. ¿Por qué sería necesario contar historias? Y qué sé yo, porque es una habilidad cognitiva importante ser capaz de mantener una historia y es una habilidad social importante ser capaz de atraer la atención y mantener la atención de los otros. Es una habilidad absolutamente imprescindible a relacionarnos socialmente desde algún lado. Es bueno porque además las historias que vamos contando, como usted sabrá, dependen de las personas que nos escuchan y de los lugares que habitamos. Entonces, es cada vez que contamos una historia y uno dice, la contaste en, qué sé yo, en un casamiento y después la contaste en un bautismo y después la contaste en un asado y las tres historias tienen condimentos distintos. Entonces ustedes dicen, pero no es la misma, la vez pasada dijiste tal cosa y ahora dijiste otra. Sí, porque en general lo que vamos haciendo es mirando nuestras habituales vivencias personales, las vamos mirando de distintas formas y de acuerdo al lugar y las personas con las cuales estamos, vamos marcando algunas, que te lleve un jugo de naranja. No, está durmiendo. Cuando le toca a él no me trae Nelly Ernestina Barbieri. Así que no, mira, la vida es así, ¿viste? No me tocan jugos de naranja, pero sí café, así que vamos a ver qué hacemos al respecto. Entonces, eso es importante. Tiene que aprender a valorar las distintas matices que usted le va colocando a sus historias. ¿Por qué es importante también colocarle esos matices a las historias? Bueno, porque usted es entretenido, qué sé yo. Si un nieto, una nieta, un hijo, un novio, un pretendiente, un amigo le quiere escuchar, va a decir, no, cuenta una historia fantástica, te entretiene, da gusto escucharlo. En cambio, si usted le carga el aburrimiento, no lo va a escuchar nadie. Si no lo escucha nadie, evidentemente su posibilidad de terminar más solo que Adán en el Día de la Madre son muchas. Entonces, usted tiene que ponerle de su propia cosecha para ir haciendo ameno su relato y con ello habilitándose socialmente. ¿Es importante? Importantísimo. Ensáyelo, vaya rescatando. También cuando uno dice, tengo una visión, hay personas que te dicen, tengo una visión positiva de mi vida. Y la verdad que cuando cuentan relatos acerca de su propia existencia son bastante aburridos. Y terminan siempre remachando con eso, ¿no? Y tengo una visión positiva de mi vida. Bueno, pero la visión positiva de la vida tiene que notarse en el relato. Y para eso usted elige cómo contarla. Hay una película interesante, creo que es de Woody Allen. Creo que se llama Melinda, Melinda. ¿Por qué importante e interesante esa película? Cualquier otra de Woody Allen puede gustarle. Porque allí él muestra la misma historia sobre la misma persona
Por un lado la muestra como una comedia y por otro la muestra como una tragedia, ¿sí? Es la misma historia, si usted tiene tiempo o gana y ubica la película, se llama Melinda Melinda. Lo que hace Woody Allen es mostrar en forma absolutamente plástica, como puede ser una película, como es una película, las dos características. Cómo usted cuenta una historia como tragedia o cómo la cuenta como comedia. Es lo mismo, es la misma, los mismos hechos. Usted los puede contar como algo trágico o lo puede contar como algo más o menos cómico. La comedia no es el desconocimiento de la tragedia, no, no es eso, no es que cuando uno decide contar su versión desde la comedia, lo que hace es ocultar el sufrimiento. Es una mirada, es una forma de escritura distinta, es una forma de impostación de voz diferente, es como remarcar algunos detalles distintos, es no hincarle el diente a las cosas más trágicas, sino justamente a las que te salvan. Usted se va caminando por la calle y de pronto, qué sé yo, tropieza y va de bruces por la acera y entonces se levanta rápidamente, que es lo que hacemos todos, y decimos, ojalá no nos haya visto nadie, y se da cuenta que era mediodía en la 9 de julio. Entonces te vio un montón de gente. Luego usted decide si eso lo cuenta desde, uy, el ridículo tremendo que hice, o, bueno, no fue para tanto, me levanté y seguí caminando. En ese sentido, el, no me sale la palabra, pero tiene que ver como cuando usted pone énfasis, el énfasis en el detalle, en la situación, lo elige usted. ¿De qué depende ese énfasis? ¿De qué depende? Depende de que usted mire las situaciones, los eventos de su vida, o como probabilidades, como posibilidades, como alternativas, como no siempre es lo mismo, siempre hay una posibilidad distinta. Y aquella posibilidad, aquella alternativa que usted no vio en su momento, más allá de decir, uy, qué terrible, mira, ¿por qué no hice eso cuando tenía 15 años? Qué mal, mi vida desperdiciada. En vez de decir eso, bueno, uno dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Eso es, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? No para corregir, enmendar, subsanar o rehacer lo que ya está hecho, sino para mejorar. Eso es todo. Bien. El humor, la resiliencia tienen que ver con esa flexibilidad que podemos tener para manejarnos en una serie de eventos como la película que nos ocurre a través de nuestra vida, como nos ocurre hoy día, por ejemplo. Hay personas que, qué sé yo, la cuaresma se dedicaron a hacer un montón de cosas. Primera semana ordenaron, limpiaron, asearon, desempolvaron, plancharon, doblaron, acomodaron, por colores, por tamaños, por formas, por uso, por temporada. Después, segunda semana, se dedicaron, qué sé yo, a la cocina y ahí ordenaron de la misma manera, víveres que uso más por los que uso menos, los que no voy a usar, los que se dio cuenta que tenía cosas que ya no funcionaban, no servían, limpieza, etcétera, etcétera. Cuando se acabó la limpieza, se dedicó a cocinar. Cuando ya terminó la cocina, se dedicó a leer, etcétera. Entonces, usted va viendo cómo la misma situación permite en algunos casos implementar alternativas distintas. Hay personas que pueden decirte a mí, la verdad que la cuarentena, el tiempo que ha transcurrido, no me afecta, yo todos los días me falta tiempo. Y hay otras personas que te dicen, uy, no sé cuánto más falta de cuarentena, no sé qué hacer, ya limpié los placares, cociné, fui a... Bueno, hay cosas para hacer, aprender a usar un programa para comunicarse, aprender a mejorar su uso del celular, aprender, qué sé yo, hay muchas cosas que efectivamente nos permiten aprovechar el tiempo y disfrutar y encontrarnos con habilidades que desconocíamos. Luego uno podría decir, en esta cuarentena yo pensé que me iba a aburrir, pero al contrario, mira, aprendí a usar esto, aprendí esto, hice esto, me comuniqué con fulano, me leí todo esto, aproveché a ver tal cosa, me interioricé de tal otra, no sé, aprendí a hablar ruso. Es una alternativa, no sé, si usted quiere aprender a hablar ruso, es una forma de pasar la cuarentena. María Teresa dice, es una habilidad que se puede adquirir, absolutamente María Teresa, es una habilidad que se puede adquirir, porque en principio todos los seres humanos, la resiliencia del humor, todos los seres humanos contamos con una base, te diría, lo suficientemente fuerte como para agilizar, entrenarnos y adquirir estas cosas. ¿Por qué? Si por, de nuevo, es María Teresa, si tú miras tu vida de un estoy medio
problemado con algunas palabras esta tarde. Si le das a tu vida una mirada, una panorámica, te vas a dar cuenta rápidamente que hay situaciones que te ha tocado vivir, sin duda, algunas de ellas a lo mejor poco felices. Bien, ante esa situación, que pudo haber ocurrido hace un año, 2, 10 o 20, o más, no importa, si tú la ves y dices, qué terrible lo que me tocó vivir. Sí, pero qué terrible lo que te tocó vivir fue en el pasado y de alguna manera hiciste algunas cosas para que ante esa situación terrible vos pudieses, ¿no?, remontar y estar hoy en una situación distinta. Aquello hoy es un recuerdo. El dolor que pudimos haber experimentado en ese momento pasado no es ni de la misma intensidad, no es ni de la misma tesitura que el que experimentábamos hoy, aun cuando lo recordemos. Es diferente. Ese proceso lo puedes haber hecho acompañado por un terapeuta, por amigos, por una iglesia, qué sé yo, por lo que usted guste, o solito alma y fuiste arreglando algunas cosas. De nuevo, yo usé la vez pasada la imagen de la caja de herramientas. Entonces, cuando eso ocurrió, si no tenés ninguna herramienta, efectivamente, cualquier situación adversa te desestructura. Ante eso, suponte que hay un momento en el cual uno vive una situación adversa que lo desestructure porque no tenés nada para defenderte ni para ordenar el caos. Bueno, pasó la situación, te salvaste como pudiste, al reloj siguiente empezamos a ver cómo lo hicimos, quién me ayudó, quién estuvo cerca. Y uno dice, mira, fulano estuvo y la verdad me dio una mano terrible. Terrible en el sentido de buena mano, no que te arruinó más la vida. Entonces, de nuevo, podemos enfrentar situaciones sin haber tenido herramientas suficientes, pero a lo largo del tiempo, por A o por B, hemos sumado estrategias para poder solventar situaciones complejas. Luego es cierto, hay gente que se queda pegada muchas veces en situaciones terribles que te das cuenta, repetición, viste, hoy a mí la vida me ha tratado con tal, hoy la vida a mí me ha sido, hoy la vida... Bueno, digamos que tenemos un capítulo especial para esas personas, lo veremos en su momento, pero no es lo habitual, no es lo que nos pasa generalmente. Lo que nos pasa generalmente es que una situación que ha sido terrible se vuelve un recuerdo, ¿sí?, procesado, de nuevo. Las intensidades, los dolores, los sufrimientos que los trae la memoria son distintos y marcan alguna forma de procesamiento de trabajo. No sé si respondí tu pregunta. María Teresa, espero que sí. Si no, me manda un mensajito y lo seguimos conversando para ahí. Marisa Poseto, ¿sobre qué tema expone? Sobre resiliencia y humor, Marisa. Susana Faraón le responde. Le dice gracias, le dice, y bueno, esto lo pueden leer ustedes, yo se lo estoy leyendo para aquellos que no siguen el chat. Silvia Andrade, ¿qué pasa cuando a uno le está gustando demasiado este aislamiento? Nada, nada pasa, qué sé yo. No hay que ver las cosas como, uy, me está gustando estar aislado, o qué terrible que no. Creo que uno va descubriendo, como bien dije antes, dice, mira vos, la estoy pasando bien. Y creo que esa es la diferencia que tenemos que rescatar. Si una situación de aislamiento, que no es lo que habitualmente vivimos, nos está, en esa situación de aislamiento, nos estamos llevando bien con nosotros mismos, porque lo terrible sería que en una situación donde estamos en cuarentena, supuestamente en casa, imagínate solo o sola, ¿me llevo mal conmigo mismo? Olvídate, estamos hasta las manos. Pero si voy descubriendo que la verdad me va bien, nada, está bien, qué sé yo. Luego, si esto termine, cuando termine, vos dices, me está costando volver al ritmo del encuentro con los otros, y bueno, habrá que ponerse en rodaje hasta que volvamos a encontrarnos todos juntos. Eso, Carlos Javier López, ¿cómo estás, Carlos? Un abrazo. ¿Qué pasa cuando no le está gustando? Bueno, si te está gustando el aislamiento, Silvia, disfrútalo. No te hagas problema por eso. Nélida dice, escuché a Andrés hoy y no me dejó nada. Se ve que con mi historia, no entendí. Bien. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante cuando hablamos de humor es pensarlo en términos de el ánimo.
El humor era uno, en realidad, para la antigüedad griega. Ustedes saben, los médicos pensaban que los seres humanos estábamos compuestos por cuatro humores, que tenían que ver con los cuatro grandes elementos que conformaban el universo, y que en general, convengamos, la enfermedad era cuando alguno de estos humores se expandía más de lo que había que hacer. Eh, o se dispersaba. Era como de pronto, qué sé yo, usted tenía el humor negro de la bilis que se mezclaba más de la cuenta con el humor de la sangre, el carácter sanguíneo. De estos cuatro humores surgían cuatro caracteres y entonces esos caracteres se mezclaban de alguna forma y había... era un sistema de equilibrio gaseoso, para decirlo de alguna manera. Y entonces el arte de la medicina consistía en volver a equilibrar esos humores. ¿A través de qué? Básicamente de los cambios de temperatura. Los baños, de calor y de frío, etcétera, las hierbas o los fármacos que se empleaban tenían que ver con disminuir la temperatura o subirla, volver la temperatura corporal, que era un indicador de cómo estaban los fluidos y los humores corporales. De hecho, parte del inicio de la psiquiatría consistía en baños fríos. Pero bueno, entonces el humor tenía que ver con esta estructura que luego la psicología la llama estructura de la personalidad. Pero los humores, el humor es la disposición que usted tiene para enfrentar situaciones. ¿De qué depende? De usted básicamente. Depende de usted básicamente, sí, de cómo usted va barajando sus cartas para que el asunto le sea redituable o le ayude o esté bien. Y también obviamente del contexto, de las personas con las cuales usted se rodea. Y allí hay de todo, digamos, tenemos personas súper importantes en nuestra vida, las cuales nos han dejado huellas y son fantásticas. Y nos encontramos también en la vida concreta con personas que son fantásticas y algunas otras personas no son del todo fantásticas. Bueno, pero es una y una. Uno no podría pretender que siempre le toque gente piola. ¿Cómo hace con eso? Eso. Algunos son muy piola, otros no lo son tanto y usted tiene que ir dosificando. Yo no estoy muy de acuerdo con esa gente que te dice, uy, no, la gente tóxica hay que alejarla. No sé, eso no me convence mucho. Porque de repente uno también es tóxico para alguien, ¿no? Digo, no es que, hay alguien que es tóxico para mí y yo no lo soy para alguien. Sí, somos tóxicos algunas veces para los demás y entonces tenemos que aprender a escuchar esas cosas, tenemos que aprender a regularlo. Vale, no sé hasta ahí si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hay varios. Bueno, creo que respondí, Nelia, María Teresa perfectamente dice, perfecto. Bueno, si se me ha pasado algún comentario, no suelo ser muy hábil para seguir todas las saludar. Estoy saludando a María Cristina Coirini. Bueno, bien, entonces... el humor nos permite de alguna manera ir construyendo versiones acerca de nosotros mismos. Ah, sí, vio que hay, tal vez si uno lo piensa en términos de películas, resulta más claro, o para mí, poderlo explicar. Vea, nosotros hemos visto películas en una situación con un estado de ánimo en particular y esa película nos pareció fantástica. Luego, la misma película no nos gusta tanto. La tercera o cuarta vez que podemos llegar a ver una misma película nos parece... por ejemplo, yo recordé en algún momento que cuando era muy chico, había visto una película, Los Tres Chiflados, donde ellos terminaban por alguna razón viajando en el tiempo y terminaban de remeros en una galera haciendo remo en un barco, prisioneros, y un sujeto que estaba allí, que era farmacéutico, bastante debilucho, flaco, qué sé yo, de tanto remar fue creando músculo y entonces ese tipo se llamaba Hércules, que es el que lo termina liberando del galeón. Yo recuerdo que no podía reírme de otra manera. Me reí muchísimo cuando era chico, me reí, veía las películas de Los Tres Chiflados y me destornillaba de risa, no, me reía carcajada, mandíbula batiente.
mucho, ¿me entienden? En blanco y negro. Me parecía la cosa más chistosa que había visto en mi vida. Bueno, pasó el tiempo y, y volví a ver una película, no sé si la misma, volví a ver una de los tres chiflados y dije, ops, ¿de qué me reía? Qué me producía risa? Esto no me gusta. Me extrañó ver que no ninguna de las cosas que en ese momento me parecían sumamente graciosas eh, me parecía nada, me parecía una tontera. Entonces, la versión mía que vio los tres chiflados le pareció fantástica. Esta versión de ahora no le gusta. Entonces, nosotros vamos construyendo versiones nuestras que son como esos programas de computador, ¿viste? No es lo mismo haber usado el Windows 3, qué sé yo. ¿Se recuerda cuando se empezó a usar el mouse? Haga memoria, si tiene una computadora. Porque antes el Windows se usaba con las teclas. Usted tenía que aprender a usar las teclas para poder hacer una serie de cosas. Al J, al X, al C, etc. Pero en algún momento llegó el mouse. ¿Se recuerda? Los programas de computación tal vez son el ejemplo más logrado para una metáfora de lo que son las versiones. Nosotros nos vamos revisando permanentemente, algunas cosas las mantenemos, no todas las cambiamos, algunas debiésemos cambiar pero no podemos, otras nos gustan como son y como las vivimos, hay otras que no nos percatamos y a la gente nos dice, che, que vos sabes que no, lo tuyo en esto no está bien. Bueno, y las impresiones son distintas. La versión que los otros tienen de nosotros no es la misma que nosotros tenemos de sí mismos, mismes. Entonces, vamos de alguna manera corrigiendo algunas cosas, manteniendo otras, sumando. Las versiones que vamos teniendo de nosotros a lo largo del tiempo son distintas. En algunas jugamos con más elementos que en otras, algunas son más restrictivas, otras son más amplias. Qué sé yo, por ahí a usted le viene como el, viste, cuando te tomás un tinto, disculpe la analogía, bueno, pero lo del vino viene bárbaro, qué sé yo. Alguien me decía hoy día algo, me decía, ¿crees que estoy bien o dejo el Malbec? Yo le decía, el Malbec no lo dejes nunca porque, bueno, es un buen consejero. Entonces cuando usted se toma un vinito, dos vinitos, tres a lo mucho, qué sé yo, bueno, tómese lo que quiera, usted ya es grande. eh, Cambia, es una versión distinta. Eh, Se trata obviamente que nuestras versiones no terminen siendo Jack el Destripador, digo, pero de alguna forma nosotros vamos versionando, ¿no? Algunas de nuestras versiones son muy lindas, nos gustan mucho, otras versiones no nos gustan tanto, y ahí vamos, entre una versión y otra, corrigiendo, aumentando y ayudándonos a llevar. María Esther Moore y los tres cifrados eran re torpes, se pegaban. No se pegaban entre ellos, había uno que siempre le pegaba más que los otros. Sí, yo no te puedo decir. Sí, Nelia, yo sobre ese tema creo que hay cosas muy dolorosas. De alguna manera logramos acomodar algunas, no todas. Por eso insisto que cuando uno piensa la vida desde la comedia no está ignorando la tragedia, es una forma de relato distinta y vamos tratando de remar como podemos. Eh, Nadie le puede decir a otro que, que su forma de hacer las cosas es poco hábil, qué sé yo, sobre todo frente al sufrimiento de los dolores. Hay algunos dolores que son terribles y frente a los cuales nos volvemos a edificar como podemos. Y hay que ser muy respetuoso de esos procesos, hay que ser muy claro en que nadie tiene una respuesta definitiva para ninguno de los sufrimientos humanos. Lo que sí intentamos es que los sufrimientos no nos consuman, eso me parece. Y las formas que tenemos de hacerlo, las más sanas, están vinculadas al humor que podemos tener, a nuestra capacidad de vincularnos con los demás, a poner en palabras lo que han sido nuestros sufrimientos, a encontrarle una salida, pero creo que todas esas formas implican no dejarse consumir por el dolor. Ese sería mi intento de respuesta a lo que tú planteas. Sí, eran retorpes,
Patricia Brusaín dice, este es un buen tiempo para practicar el buen humor con nosotros mismos. Absolutamente, Patricia, es un excelente momento para practicar el buen humor con nosotros mismos y para ejercitarlo también, porque por ahí nos damos cuenta que yo tengo una amiga chilena a la que quiero mucho, que me dice, no, estoy en cuarentena con mi marido 24/7, 7 días, 24 horas, dice, es mucho. Y sí, creo que se ponen a prueba muchos mecanismos que a lo mejor hacen que las parejas, las relaciones humanas se sostengan, funcionen y sean muy llevaderas cuando hay periodos de interrupción de esa relación. Pero en estos contextos, obviamente, nos pone a prueba y nos permite, ay, se di vuelta todo, perdón, me estaban de vuelta a la cámara, te estaba viendo la zapatilla de enchufe. Sí, nos pone a prueba, todas las situaciones nos ponen a prueba. No, no hagamos mitos. Mire, nos ponen a prueba las situaciones adversas y nos ponen a prueba las situaciones de disfrute. Porque las situaciones adversas nos ponen a prueba para ver si la pasamos, cómo lo hacemos de nuevo. Tengo remo, cómo remo, tengo fuerza, ¿a quién le pido ayuda? El bote es chico, la corriente me lleva. ¿Cómo hago? Bueno, eso. Mire, a propósito de remo, yo estaba en una ocasión en el sur y entonces una persona me pidió que le cuidara un barco, un bote. Era un bote grande, un tipo yate, un velero, tenía, bueno, yo no sé mucho, pero tenía velas, tenía vela. Y entonces estaba anclado en una bahía, en una ensenada. Me pasó a buscar, me llevaron allí, le voy a contar más o menos sin tanto detalle. Y entonces llegamos al lugar, en el borde, ¿no? En la playa, no había muelle. Veo el barco que está como a unos 30-40 metros de la costa. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo voy a hacer para llegar de acá al barco? Bien, de pronto del barco sale un bote, de esos bote gomón, no sé cómo se llama, Zodiac, con motor fuera de borda, y de allá viene un sujeto con el barquito, con el ¿viste? Con el motor, el barco, el bote. Cuando yo vi que se aproximaba el bote, digo, ¿y cómo hago yo para ir allá? Es decir, alguno de estos me va a llevar al bote y después se va a volver al barco y se va a volver con el bote. Yo me voy a quedar sin bote. Bueno, llega el tipo, estaciona el bote, es el Zodiac, se baja, saluda así, se va camino al auto. Tipo enojado porque lo habían ido a buscar seguramente a una hora en la cual él ya creía iba a estar en su casa. Bien. Bueno, me dice el tipo que me llevaba, esto hace 30 años, ahí está, me explica cómo funciona el bote, el motor, me hace encenderlo y me voy al barco. Yo no sé nadar, tome en cuenta ese detalle en este momento de la narración, haga cuenta que se lo dije, no sé nadar. Entonces me voy al barco, subo con un pampa, me quedo allí toda la noche. Punta Arenas es un lugar que en verano oscurece casi nada a la noche, por lo tanto amanece aclara muy temprano. Y bueno, a la mañana siguiente a mí se me ocurrió, aburrido porque ya había leído, aburriazo en un velero, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió entonces ir a dar una vuelta con el bote. Me subo al bote, arranco y voy, qué sé yo, a dar una vuelta a 10-15 metros del velero y el bote se para, el motor se para. No hay forma de hacerlo arrancar, no hay ninguna posibilidad de hacer arrancar el motor de ese bote. Y entonces yo quedo en el medio de la ensenada, a unos 100-150 metros la salida al mar, a unos 20 metros el velero, a otros 30 la costa, más o menos para que se haga una idea. Tampoco es que estaba en medio de la nada. Bien, empiezo a remar, obviamente nunca en mi vida había remado, por lo tanto no avancé ni un cuarto de metro.
Ya desesperado porque el bote se iba con la corriente, me paré arriba del bote y comencé a gritar, ¿no? A gritar. En una ensenada rodeada de cerro y yo gritaba, domingo, 7:15 de la mañana, gritaba auxilio, socorro, lo único que se me devolvía era el eco. Cuando ya vi que, porque más que gritara no había un alma que me ayudara, decidí saltar del bote al agua, agarrándome del bote e ir, comillas, nadando hacia la costa. Porque era ya desesperado, qué sé yo, imagínese domingo a la mañana. Bueno, entonces me saco los pantalones para no mojarlo, o sea, yo estaba claro que muerto no iba a quedar porque si moría evidentemente la preocupación por mis pantalones era inútil y en un momento de arrojo y de audacia inusitado, salto al agua. Señora, señor, el agua me llegaba al tobillo, tobillo, ¿me entienden? Bien. Entonces yo parado en medio del agua, con el bote al lado, empecé a mirar para todos lados y dije, ojalá nadie haya visto el ridículo estrepitoso que hice. Agarré el bote con una soga que tenía y caminé hasta la costa, a los 30, 40 metros. Jamás el agua me llegó a la rodilla. Bien. Entonces digo, cuando estamos en una adversidad, tenemos ese proceso de situaciones. Se nos ocurren cosas, algunas de ellas muy descabelladas, y no las tomamos, porque evidentemente nos parecen que son descabelladas. Tampoco ponemos en riesgo nuestra vida, es decir, que tenemos algunos resguardos, tenemos algunos cuidados que nos hacen bien, o sea, ninguno va a poner en riesgo su vida en una situación de adversidad, en principio. ¿Entiende? Entonces, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Practicar el buen humor, perfecto. Graciela Ludueña, se fue tu imagen, se ven los cables. Bueno, ya volví, es que di vuelta a la cama, di cualquiera, lo siento, Graciela. María Teresa, se escucha bien, sin imagen. ¿No hay imagen? Yo me veo, fantástico. Esta clase tiene mucho humor. De pronto el profesor se convirtió en un cable. No importa su... tengo metamorfosis, a veces me transformo en cable, otras veces me puedo transformar en hoja. Sí, es así, señora, yo le digo, la vida es la dura en este tiempo. Nélida, gracias, mi amiga Patricia es un emblema y te está escuchando desde Totoral. Vale, Patricia, amiga de Nélida, esperemos que estés bien, que lo estés disfrutando. Totoral, eso está al norte, bien. Entonces, de nuevo, como para ir cerrando, bueno, todavía no, porque está entretenido esto, yo no sé cómo lo está pasando usted, yo lo estoy pasando bárbaro. Digo, en esas situaciones en las cuales vamos a ver cómo remamos, podemos tener el remo, no nos sirve, pedimos auxilio, no nos escuchan, y entonces uno en vez de decir todo el mundo es un desgraciado porque no me escucharon, porque no me pusieron atención, nadie me miró, nadie me escuchó, uno tiene que ser también un poco hábil y decir, a ver, ¿a qué horas pediste auxilio? A las 7:15 de la mañana un domingo en medio de la nada, y está difícil que el chancho chifle esa hora. La forma que lo hiciste fue a más... No, entonces tenemos que ir perfeccionando nuestros modos, nuestra estrategia, pero es una revisión, ¿me entiendes? No es que la revisamos cuando estamos en medio del río gritando como unos idiotas, no, lo hacemos después, entonces uno dice, tendría que, y claro, si tendría que haber hecho esto, tendría que haber medido, bueno, ese tendría que, es cómo vamos a recomponer de alguna manera los errores que cometimos en el momento de la adversidad. En el momento, en medio del zafarrancho, no estamos autoanalizando, ¿no? Para ver si la estrategia que estamos empleando es la más adecuada. Lo hacemos después. Pero hagámoslo, porque eso es lo que nos permite perfeccionar nuestra forma de enfrentar las situaciones críticas. Y también decíamos que tenemos que revisar las situaciones que son bárbaras, porque hay situaciones que nos son favorables, frente a las cuales tenemos muy poca capacidad de celebración o tenemos muy poca capacidad para celebrar. ¿Me entiendes? Es decir, te está yendo bien, tenés amigos, te llaman 2 o 3 personas por día, te preguntan cómo estás, hay personas que te quieren, las personas a las que quieres te corresponden en el querer, en el amor, en el cariño, en la ternura.
te sale bien algo que hiciste, te reconocen, sería bueno celebrar eso, ¿no? Y entonces es más fácil contabilizar cuáles son las situaciones adversas. Suponga que yo hiciese un ejercicio del tipo, divide una hoja en dos y ponga del lado izquierdo las cosas negativas que usted reconoce y del lado derecho las cosas positivas que usted tiene. Yo le aseguro que es mucho más fácil completar una hoja, una mitad de hoja, con cuestiones negativas que el lado derecho, que son las positivas. Entonces, en muchos sentidos, creo que tenemos que prepararnos para las situaciones adversas, tenemos que lograr pasarlas con éxito o con logro, y también tenemos que ver cuáles son las situaciones de celebración y celebrar. Entonces, esto mismo, cuando decimos, ¿qué vamos a hacer cuando pase esto? Usted tiene que ir viendo efectivamente qué cosas tiene ganas de hacer en ese momento. Oh, me voy a sentar a tomar café. Ok, anda, sentate a tomar café. ¿Con quiénes? ¿Con fulano, con vengano, con sutano? Bien, empieza a organizarlo. Dese el gusto. Celébrelo, ¿me entiende? Decir que... Ahora, usted dice, bueno, es que nadie veo, yo los invito y nadie viene. Bueno, invite más. Sigue insistiendo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ay, que si yo invito una sola vez y no vienen esa vez, nunca más. No se haga la reina Isabel. ¿Sí? Carla Arónica lo está viendo. Hola Carla Arónica, ¿cómo te va? Muy linda charla. Gracias María Teresa de Mare. Ana dice, buenísimo. Muy gracioso como lo cuentas. Sí, gracioso es contarlo. Ahora te quiero ver ahí tirada en el bote ese, gritando como un idiota, domingo a la mañana. Vos sabés que no era para nada gracioso. Y además, algo que me olvidé contarle, es que, mire, yo le dije que me había sacado los pantalones y lo había puesto en el bote, ¿no es cierto? Los dejé en el bote, pero había mojado un poco la parte baja del pantalón. Entonces me saqué el pantalón y lo dejé sobre el bote para que se vaya secando. Bueno, cuando llegué a la costa, tirando del bote con una soga, el pantalón no estaba. Me tuve que volver a la ciudad con uno de esos pantalones de hule que usan los pescadores, que me llegaba a la mitad de la canilla. Así que fue una cosa muy interesante ir con unos pantalones de hule amarillos caminando por la ciudad hasta que llegué a casa. Bien, la pregunta que usted comprenderá difícil de responder si usted llega sin sus pantalones a su casa es: ¿qué pasó con tus pantalones? Contar todo esto es gracioso, pero la cara que pusieron cuando dije me quedaron en el mar, los perdí, no era para nada gracioso. Cecilia de Saavedra, muy bueno el volumen, muy claro los conceptos, gracias Cecilia. Esther del Carmen Romero, excelente clase, muchas gracias Esther, te agradezco que te guste, o sea, me parece bárbaro que sea excelente, que lo esté pasando bien. Bueno, en principio creo que se trata, como decíamos en algún momento, de ir reversionándonos, ir reconociendo cuáles son las dificultades que vamos teniendo para revisar esas versiones, cuáles son los obstáculos que encontramos para poder cambiar, para modificar, para suavizar, para flexibilizar. Me parece que son muchas de esas cosas. Algunas están atadas a nuestra formación, a lo que fuimos heredando de nuestra familia, de la escuela, de la cultura, del trabajo, etcétera. Y bueno, pero tenemos que ir tratando de identificar por lo menos cuáles son nuestras fragilidades, cuáles son nuestras fortalezas. No sé, es identificatorio, es de conocimiento personal. Yo insisto en algo que creo dije la semana pasada, que es que en ningún caso ser resiliente ante la adversidad supone exponerse a una situación en la cual o de la cual yo voy a salir mal. Eso creo que hay que tenerlo claro. Tenemos que resguardarnos, tal cual como está ocurriendo con la cuarentena, es ponernos a salvo, no porque uno crea, no es perseguirse, no es decir, seguro si salgo me agarra el virus. Y sí, algo que nos agarre si salimos no nos vendría mal. Pero no va por ahí, no es eso, no es el miedo, no es el miedo a la salida, no hay que cultivar el miedo, que creo que es un mal consejero para todo y para todos. No es el miedo al contagio lo que nos invita a no salir, es la necesidad de guardarnos, de cuidarnos. ¿Para qué? Para vivir una vida linda, para vivir una vida agradable, para disfrutar de lo que viene. Entonces no es el miedo al contagio,
Creo que hemos visto situaciones que, movidas por el miedo, conducen a cosas que son terroríficas. Entonces se trata de otra cosa, se trata de cuidarse para celebrar, se trata de cuidarse para encontrarse, se trata de cuidarse para el festejo. Por eso es importante plantearse qué es lo que va a hacer usted cuando esto pase. Muy clarísimo, profe, didáctico, muchos puntos para... Bien, gracias Susana. No, esa ya la leí. Esa que me dice que es excelente la clase, la voy a leer varias veces. Gracias, Esther. Excelente la clase. María Gutiérrez, debes haber estado muy elegante. Sí, con el pantalón de cuero. No sabes. El pantalón de cuero de hule amarillo. Y además, el que me devolvió a la ciudad, porque esto era lejos, ¿no? El tipo que me devolvió a la ciudad me pasó del bote, me quedé ahí esperando que alguien pasara. No saben lo que fue. Era una casucha, porque ni siquiera era la parada del bondi, era una casucha de un frío mortal y yo esperando que alguien pase en el medio de la nada. Así que cuando llegué a la ciudad, llegué con frío, sueño, pantalón amarillo y no, era impresentable. Intentando explicar dónde había dejado los pantalones. Elegantísimo estaba María Gutiérrez, elegantísimo. Susana Faraón, reconocer, flexibilizar, aceptar, cambiar en algunos casos. Sí, efectivamente, todo es junto. No es... Tampoco hay que ponerse New Age, tipo, hoy nos flexibilicemos, respiremos hondo, nos pongamos... No, flexibilizamos todo lo que podemos, tampoco nos vamos a poner en situación de cambiar todo. Hay algunas cosas que son más fáciles de digerir y otras más difíciles de digerir. Algunas de esas requieren ayuda, qué sé yo, de alguien, ¿no? Yo no digo de terapeuta porque si no van a pensar que me estoy promocionando, que también lo hago. Pero algunas cosas necesitamos asistencia. Usted verá a quién recurre para eso. Algunas veces necesitamos un grupo de amigos cercanos que sean lo suficientemente lúcidos como para decirnos, mira, así no, está mal. Sí, te quiero, pero está mal, tenés que arreglar esto de alguna manera. Es eso dicho de las mejores modos y maneras posibles. Entonces creo que no siempre es ayuda profesional, pero en algunos casos sí. Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Y María Cristina, muy buena tu clase, siempre un placer escucharte. Bueno, la tuya, María Cristina, que te da placer y que encuentras muy buena, junto con la otra que dicen que efectivamente estuve muy bien. Bueno, entonces, vamos cerrando, son las 5 de la tarde. Espero que bueno, estamos en Semana Santa además, para las personas que son creyentes. Estamos no solo en Semana Santa para el mundo cristiano, sino en Pesaj para la colectividad judía. Espero que sean unas fechas de recogimiento, de juntada virtual para aquellos que virtualmente se juntan. Imagino que el domingo para los cristianos creo que es día de resurrección. Bueno, hay que encontrar alguna forma de festejar desde la cuarentena. Y me parece interesante que podamos de nuevo pensarnos más allá de eso. Hace muy bien con quién queremos juntarnos y no espere que se termine la cuarentena para organizarlo, vaya haciéndolo con tiempo. ¿Por qué? Y porque sí, porque hace bien, ya está. Si no, después lo va a hacer el último día, van a estar todos con planes, si no, uy, ya me voy a juntar con, y usted obviamente no va a tener con quién juntarse, y a los que invite ya van a estar invitados a otra cosa. Entonces póngale onda, vaya preparándose, vaya viendo a quién va a visitar, cómo se va a conversar, vaya armando su conversa a través de los grupos de WhatsApp, de Facebook, de teléfono, por los balcones, suba a la terraza, salga al patio, salude, bueno, póngase en onda tranquila, relajo, flexible, resiliente, disfrute de la permanencia con usted mismo, ya que no puede zafar de usted, disfrútelo. Y particularmente creo que hay que encontrar en las maneras en las cuales podemos disfrutar y satisfacernos de un tiempo en el cual estamos encerrados. Pero tampoco es tan terrible, tampoco es tan terrible, ¿no?
Hay situaciones de personas que les ha tocado estar en situaciones de cautiverio mucho más dolorosas que las nuestras. Esto es pan comido si usted establece contactos, relaciones sanas, si se permite un poco de humorada, no se ponga tan serio, no se ponga tan amargo o amarga, disfrute de los buenos momentos, aprovecha a conversar con la persona que tiene al lado. A veces la intensidad de las actividades, los tiempos nos impiden encontrarnos con los otros. Bueno, ahora tiene tiempo, ¿vio? Porque después llega un momento en que el otro, y usted dice, uy, yo nunca le dije. Bueno, ahora tiene todo el tiempo para decir todo lo que tiene que decir. Todas esas cosas que dice usted, uy, yo nunca le he dicho, bueno, llame, diga. Listo. No lo deje pasar. No espere que termine la cuarentena para decir, ay, ahora voy a ir a verlo. No, empieza ahora. Todas las cosas de las que uno se arrepiente en un momento, cuando dice, uy, no tuve tiempo, yo siempre quise decirle tal cosa, yo siempre quise encontrarme con fulano, ¿estará vivo? Bueno, rastréelo. Si está vivo, encuéntrelo. Si no está vivo, bueno, ya está, no creo que lo pueda encontrar fácilmente. Y entonces pongámosle onda en esas cosas que son muchas de las tareas que nos proponemos en algún momento que no cumplimos porque no tenemos tiempo, porque no, qué sé yo. Bueno, ahora tiene tiempo para hacer todas esas tareas que en algún momento nos hemos propuesto o dejamos de lado. Es un buen tiempo para eso, para encontrarnos, para decir a que las personas que queremos llamarle, decirle, che, te quiero, te extraño, pongámonos de acuerdo cuando nos vemos, cuando esto termine, hagamos una juntadita, etcétera. Es un tiempo para leer algunas cosas, es un tiempo para ver alguna película que nos guste, es el tiempo para ver la película y comentarle a otro u otros qué es lo que te llamó la atención, es el tiempo para sugerir, ¿no? Che, mirá, vi tal cosa, sería bueno, a lo mejor te gusta verla y después me comentás, etcétera. Es tiempo para escribir, aunque no lo haga bien, no se preocupe. No se trata de que se convierta en un Shakespeare, pero escriba, cante. Hay muchas cosas sobre las cuales aprender. Es un buen tiempo para aprender a escucharnos y a escuchar. Es un buen tiempo. Es un tiempo de privilegio para muchos que tenemos posibilidades de vivir esta cuarentena en estos términos y no en otros. Entonces aprovechemos el tiempo lo más que podamos. Que tengan muy buena tarde, que lo disfrute. El próximo jueves 4 de la tarde volvemos con resiliencia y humor. Vamos a intentar trabajar sobre algunas cosas que hacen que mantengamos nuestro ánimo estable y sólido en el sentido, digamos, de sostenible, no de irrompible. Eso, que lo pase bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Puede escribirlo y lo respondemos ahora. Ninguno. Esperamos un minuto, si usted tiene ganas. Si hay algún comentario, alguna pregunta, la voy a revisar porque a lo mejor se me pasó alguna. Bueno, preguntan no. Ya le respondí. Ajá. No puedo salir con usted, señora, porque no hay cuarentena. Avísenme después. Nelly Ernestina, María Esther. María Esther, bien. Ajá. Carla Rónica, Cecilia, muy claro. Excelente clase, no sé si se lo dije. Una señora me dice que fue muy buena la clase. Muy didáctico, dice otra, ese soy yo. Bueno, sí, ya sobre la elegancia y el pantalón de hule amarillo yo respondí. Disfruto mucho la clase, excelente la clase, muy bien, excelente, estoy muy bárbaro. Bueno, que tengan muchísima salud, que lo disfruten, que lo pasen lindo. Cualquier cosa pueden mandar mensajes y respondemos después para cualquier pregunta que tengan. Felicidades, páselo bien y páselo bien, ya está, páselo bien.